Bueno, cerremos los ojos y vamos a ponernos a la disposición de nuestro Señor. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno. Y aquí estamos por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu plan de salvación entre los hombres, Padre. Tú nos has llegado con tu mensaje de amor, de salvación. Y ese mensaje para nosotros ha sido un buen consejo para nuestras vidas, Señor. Nos has humillado, Señor, nos has confrontado con nuestro pecado y nos has hecho libres, Señor, de todo pecado, Señor, de toda vida vana que lleva a perdición. Señor, aquí estamos por eso, porque te amamos y sabemos todo lo mucho que has hecho por nuestras vidas. Señor, te alabamos y te damos gracias. Danos más de tus consejos en el nombre de Jesús. Amén. Los 30 consejos de los sabios en Proverbios. Esta es la parte 19. Ya vamos terminando esta serie. Y vamos a Proverbios capítulo 24, donde nos quedamos la vez pasada. Proverbio 24. Vamos a ir al versículo 13 en la Reina Valera contemporánea. Este es el consejo 26. Consejo 26 de 30. O sea, ya vamos terminando. Dice así la palabra de Dios en este consejo en el versículo 13. Hijo mío, prueba la miel, que es buena. Dulce al paladar es la miel del panal. ¿A cuántos nos gusta la miel? Amén. A todos nos gusta. 14. Así de dulce te será la sabiduría. Si la encuentras, tendrás tu recompensa y al final tu esperanza no se verá frustrada. Recordemos, toda esta serie, mis hermanos, tiene que ver con esta palabra tan importante que es la sabiduría. Del hebreo, kuhokma. Bueno, no soy judío, así que kuhokma. Ahí está en el Strong, búsquelo. Que habla de ciencia, habla de entendimiento, habla de ser inteligente, de saber tomar decisiones. Eso es lo que nos hace sabio. Toda esta serie entonces se centra en esto que Dios llama sabiduría. Y al igual que en el libro de Proverbios, recordemos la enseñanza pasada en Proverbios 1:2, en la Reina Valera dice, para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes. O sea, la sabiduría, mis hermanos, es el que nos lleva a lo largo de nuestra vida cotidiana, práctica, de todos los días, a conocer razones prudentes, a ser prudentes en nuestras vidas, a razonar de una manera prudente. La sabiduría de Dios, entonces, es el pensamiento de Dios que nos es revelado a los hombres. La sabiduría de Dios, claro, no es nuestra, dijimos, no es nuestra, pero puede morar en nosotros cuando nosotros le hacemos caso al consejo de Dios. Ese consejo de Dios que muchas veces, híjole, cómo nos cuesta, ¿no? A veces nos cuesta, tenemos esa rebeldía muy impresa en esta carne, en esta carnalidad, vamos a llamarla así. Pero la mente de Dios siempre es superior a la mente humana. Así decirlo suena hasta tonto decirlo. Es decir, obvio, hermano, que la mente de Dios es mejor que la nuestra. Pero cuando tomamos las decisiones diarias, ¿cuántas veces elegimos nuestro parecer que el de Dios? Ante una situación que requiere la sabiduría de Dios, una toma de decisión prudente, nosotros debemos entonces darle preeminencia, darle prioridad a lo que está escrito en la Biblia, al consejo de Dios. En vez de seguir priorizando mis argumentos personales, cosas que yo voy allanando y buscando en esta vida y diciendo, pues esto se me hace bueno. Esta es la manera que yo siempre me ha funcionado. Y eso es lo que Dios nos quiere quitar. Aunque nosotros a veces no lo queremos soltar. Pero el Señor dice, suelta eso. Porque al conocer las razones prudentes de Dios, debemos entonces, sin lugar a dudas, de sujetarnos a esas razones.
porque son razones que nos llevan a la vida, porque es la única forma de razonar algo, alguna situación, algún conflicto, algún problema en nuestras vidas que nos va a llevar a una buena solución. ¿Cuánto estamos de acuerdo con esto? Pues hay que hacerlo a la manera de Dios entonces. Porque muchos decimos, ¿se acuerdan nuestra serie de las bienaventuranzas que vimos el Sermón del Monte? Esa nos llevó una de las series más largas. Y decimos, pero sí, somos bienaventurados. Pero si vamos a nuestras vidas, veremos que todos los sufrimientos que tenemos tienen relación a que seguimos nuestros propios razonamientos. Yo en mi vida no me quepa la menor duda que todas las cosas que me han pasado mal realmente tienen su origen en mis malas decisiones. Otras, claro, son pruebas como las que les pasó a Job. Pero de esas también, al momento de la prueba que pasa, viene una decisión inmediata, mía, particular, que debo de sujetarme al consejo de Dios o seguir en mis ondas, en lo que a mí se me antoja o me parece correcto. Entonces, aún la prueba, aún la tentación que viene, que no es a causa de mis malas decisiones pasadas, también tienen que ver con una decisión inmediata. Y qué mejor tener el consejo de Dios bien arraigado en mi corazón. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, en Palabra de Dios para Todos, Proverbios 14, 12. Yo creo que este proverbio, lo anoten, hasta lo peguen ahí en su computadora, en un banner, en su cuarto. Porque este proverbio nos dice que hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Fíjese qué advertencia del Señor. Este es un consejo, advertencia de Dios para que no sigamos pensando que nuestros pensamientos son más altos que los de Dios. Nuestros pensamientos nunca van a ser más altos que esta mente ilimitada y todopoderosa, jamás. Es por ello que el Señor sabe que nuestro corazón engañoso muchas veces nos seduce y nos inclina al mal, a camino de perdición. Por eso, para ser sabios realmente, no alcanza con tener el conocimiento de la palabra de Dios, sino de ponerlo en esa práctica, pero de una manera disciplinada. No es tratar de seguir a Dios de una manera desordenada. Para los que estamos en el discipulado, estamos viendo el orden de Dios en los ministerios, en el servicio a Dios. Porque todo lo que es para Dios se da de una manera ordenada. Dios es orden. Dios creó el universo en orden, las leyes del universo en orden. Dios nos creó a nosotros para que andemos ordenadamente en esta vida. Porque Dios el Padre es ordenado. Esto significa tomar decisiones en base al consejo de Dios siempre. ¿Cuándo? Siempre. No la mayoría de las veces. No 99%, sino siempre. Y aceptar entonces, eso significa aceptar la disciplina cuando yo tiendo a desviarme, a descarriarme. Ese aceptar la disciplina es muy importante. La enseñanza pasada lo veíamos, lo recalcábamos en las últimas enseñanzas, porque es cuando nosotros muchas veces nos descarriamos y no aceptamos la disciplina del Señor. Al contrario, nos amargamos. ¿Por qué siempre a mí me pasa? ¿Y por qué yo soy el peor de todos? Y no sé qué. O caemos en depresión o caemos en alejarnos, apostatar, o sea, decir, no, esto no me ha funcionado a mí. La Biblia no funciona conmigo. Quizás con ellos ha funcionado, pero conmigo no me ha funcionado. ¿Usted cree que la palabra de Dios no tiene poder para transformar su vida? Llenarlo y colmarlo de las bendiciones espirituales que Él tiene preparada para nosotros. Claro que sí, Dios es poderoso, pero hay que saber buscar de Dios en forma ordenada. Y el orden nos subraya siempre en humillación, porque esa es la ley, humillarnos primeramente. Con Salomón
vimos su vida, porque la vida de Salomón siempre es exaltada, ¿no? Como el gran hombre sabio. Pero vemos en Salomón, que está escrito en la Biblia, que a él le tomó muchos años, décadas, llegar al entendimiento o regresar a la sabiduría. Esta sabiduría que nosotros ahora hemos aprendido en 19 enseñanzas, pero él se desvió, aquel hombre sabio se desvió y le costó muchísimo volver. La sabiduría de Dios, él aprendió que la sabiduría de Dios, Salomón aprendió eso, que no moraba en sí mismo, que no era él la fuente de la sabiduría. Él se la creyó, hasta pensó quizás que de él emanaba la sabiduría y cometió un error y se desvió. Y le dio prioridad a sus propios consejos. Cuando Salomón fue poco a poco seducido por los demonios detrás de los ídolos, de los muchos ídolos y dioses que traían sus muchas mujeres, comenzó entonces a tomar decisiones necias, decisiones desviadas del consejo de Dios, que le llevaban a camino de muerte. Pero gracias a Dios, Él que nunca nos abandona. Gracias a Dios, Salomón pudo ser tratado y tuvo la humildad en sus últimos años de aceptar la disciplina de Dios. Y la sabiduría regresó a él. Pudo expresar estas palabras en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Fíjense, cuando Salomón regresa al consejo de Dios, ahí en la traducción viviente, Eclesiastés 12, 11 dice: las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias, dice esta traducción. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. ¿Qué manera tan práctica, ¿no?, que tiene ahora sí un sabio Salomón de explicar qué es la disciplina, que es dolorosa. Ciertamente la disciplina es dolorosa, porque primeramente nos confronta con nuestro ego, con lo que nosotros empezamos a construir y la quiere derrumbar y nosotros no queremos, nos duele. En esta serie, ahora es, usted y yo recibimos ese aguijón, esa vara con clavos de nuestro pastor, el Señor. ¿Usted la ha recibido, esa aguja, ese aguijón? Eso es lo importante de toda esta serie de enseñanzas, mis hermanos. Yo le confieso que yo sí lo he recibido. Realmente me ha confrontado en muchas cosas el Señor y yo a mi manera también, porque siempre uno, cuando ni se da cuenta y anda construyendo luego, es como un Lego que trae ahí siempre traemos ese Lego espiritual, ¿no? Apenas nos damos hasta sin querer queriendo, construimos sobre eso. A mí sí, me dio mi aguijón y yo lo acepto. Usted acepte el suyo también. Esa disciplina de Dios es buena para usted, es una bendición, porque somos muy propensos a desviarnos del camino de Dios. Salomón, mis hermanos, entonces él volvió, rectificó su vida, aceptó la disciplina de Dios, aceptó la vara con clavos del Señor y vio qué cosas le apartaron de tomar esas decisiones sabias. ¿Qué cosas le apartaron? A Salomón el afanarse por las cosas de este mundo. La vanagloria de este mundo, de esta vida, le colmó. Él andaba viendo que las estrellas, que las plantas, que los animales, y que todo el mundo le preguntara, y él quería tener las respuestas de todo. Él iba en pos del conocimiento por el hecho de saber más y que lo aclamen y que su fama siga creciendo. Él iba por sus razonamientos que pensaba que eran correctos. Ahí eso lo menciona ahí mismo en Eclesiastés 12:12. Él después nos dice, no anden afanados que los libros, que esto, no dice que no estudiemos, Yo nomás siempre digo, o sea, está diciendo que no estemos afanados, aferrados a eso.
Y entonces Salomón termina claudicando, rindiéndose ante Dios. Mis hermanos, él dice, híjole, estuve durante décadas en camino de perdición. Mis hermanos, debemos de rendirnos ante Dios. Eso significa que estos dos últimos versículos ahí en Eclesiastés 12, de este libro sapiensal de Salomón, nos debe de ser nuestra propia conclusión también. En Eclesiastés 12:13, lo voy a leer en la traducción viviente, dice, aquí culmina el relato. Es como que Salomón dice, ya la entendí, ya regresé, Señor. Y aquí es esto, mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. ¿Por qué es sabio, mis hermanos, temer a Dios y obedecer sus mandatos y sus instrucciones? ¿Por qué es sabio eso? ¿Por qué es el deber de todos los hombres seguir sus consejos? ¿Porque Salomón era muy religioso? ¿Porque él era un extremista religioso? Claro que no. Es nuestro deber, fíjense bien, ¿por qué? Porque Dios un día va a juzgar a todos los hombres por nuestras obras, por lo que hicimos aquí en vida. A todos nos va a juzgar. Esa es la confrontación que la Biblia nos dice. Mis hermanos, muchos ahora en la iglesia se quedan con una parte del mensaje del evangelio. De tal manera Dios amó al hombre, ¿no? Que dio a su hijo. Claro, ese es el amor de Dios. Pero ¿lo hizo para qué? Porque un día Él va a dar justicia, Él va a pagar, Él va a justiciar, Él tomará la venganza Él mismo de todas las injusticias que los hombres hacemos en esta vida. Y como Dios eso lo sabe, Dios nos está avisando previamente. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda en el infierno, sino que todos procedamos al arrepentimiento, como hizo Salomón en su vida, al aceptar la disciplina de Dios en su vida, y comenzar a tomar otra vez decisiones sabias del agrado de Dios, según el consejo de Dios. Y como nosotros sabemos muy bien que la salvación es por gracia, no es por obras. Dios al que se humilla dice que lo enaltece. ¿Y cómo lo enaltece el Señor? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, vemos nuestros pecados, decimos, eso Dios lo aborrece y Él murió por mí. ¿Y cómo voy a seguir haciendo eso si Él murió por mí? Entonces es cuando comienza la sabiduría a brotar en mí. La palabra de Dios que estoy escuchando me transforma y me hace una criatura nueva, que en donde ya no quiero desear más la práctica del pecado. Todas las inmundicias que Dios aborrece, que Dios dice, nos aconseja no hacer. Y Él dice, no lo hagas. Y ahora yo, antes decía, híjole, si yo amo más eso que a Dios. A Dios, pues, no sé. Sí, yo sé que existe, pero híjole. Pero cuando ya uno se arrepiente de pecados, eso justamente significa rendirme ante Dios, entregarle mi vida, entregarle mis pensamientos y argumentos, mis hermanos. Y viene entonces el Espíritu mismo de Dios a morar en mí. Esa es la promesa del Espíritu. ¿Cuántos tenemos al Espíritu? ¿Va? Amén. Amén. Porque sin Él nada podríamos hacer. Él es el Espíritu Santo. Él es el que nos sigue redarguyendo de pecados. ¿A poco no? Cuando hacemos algo malo, porque no somos perfectos, estamos en esta carne y nos vamos empezando a desviar y luego el Espíritu en nuestro corazón nos golpea con esa vara de clavo. ¡Tra! ¡Ay! Estoy haciendo mal. Pero es mejor a la primera, ¿sí o no, mis hermanos? Si fuese en lo físico a la primera, ay, ya me duele y ya, ¿no? Se acabó la disciplina. Pero como lo espiritual se debe de discernir en lo espiritual, muchas veces cerramos nuestro corazón y pensamos que cerrando nuestro corazón ya no me duele el clavo, la vara, ya el aguijón no lo siento. Y eso es camino de perdición, porque se va formando una costra que dice,
la Biblia que es el endurecimiento del corazón. O sea, de mi alma y mi corazón para recibir la palabra de vida de Dios. Y eso es horrible, mis hermanos. Por eso muchos cristianos, cuando se alejan de Dios, dice que es más difícil volver. Porque ya probaron los manjares, la gracia de Dios. Y después volver les cuesta más porque han endurecido su corazón. Dios los golpea con amor para que regresen. Como el pastor a la oveja decía. Pero ellos se cierran, pensando que sus caminos están bien. Y eso va formando una costra. Y esa costra es insensible al trato de Dios. Y se va uno alejando cada vez más. No caigamos en esa trampa, mis hermanos. Nosotros sabemos que no estamos tratando de agradar a Dios con nuestras propias obras, sino que estamos agradeciéndole a Dios, como ese incienso de olor agradable cuando uno se humilla ante el Señor. Y cuando hacemos eso, el Espíritu nos va a redarguir y Él nos va a guiar en esos consejos que están escritos en la Biblia. ¿Cuánto nos ocurre que hacemos esto y no sabemos qué hacer? Y viene luego la palabra de Dios a nuestro corazón. Y ya, esa es la respuesta. O abrimos la palabra cuando necesitamos guía. Y le decimos, Señor, ayúdame, dame guía en esto. Y empezamos a leer la Biblia y ahí está la respuesta luego. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Infinidad de veces. Infinidad. Muchísimas veces. Esas son las obras de Dios actuando en nosotros, en nuestra vida. Ese es el poder de Dios que hay que vivir. El siervo fiel, el siervo obediente, solo puede decir, mis hermanos, lo que se nos mandó a hacer, pues eso hicimos. No hay mérito en mí. Eso es lo que dice el siervo. El mismo Señor Jesús lo expresó de esta manera. En Lucas capítulo 17, versículo 10, en la Reina Valera. Lucas 17, versículo 10, el Señor Jesús lo expresa así. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Esa es la manera del siervo. Por eso por obras, pues nada. Al contrario, por la guía del Espíritu Santo nos va llevando a esas obras de justicia de Dios. Él nos va poniendo en el camino lo necesario para que nosotros, en nuestra escasez, en nuestra debilidad, en nuestra maldad incluso, podamos hacer la justicia de Dios y ser así instrumentos de Dios, siervos inútiles. Por eso nadie nos podemos jactar de lo que hacemos ante el Señor. Inútil en el griego significa no meritorio, no hay mérito en mí. Es necesario entonces, mis hermanos, ese aguijón de Dios en nuestras vidas, mis amados hermanos, es necesario. Porque como concluye Salomón en Eclesiastés 12:14, Dios nos va a juzgar por todo lo que hagamos en esta vida de peregrinos, sea bueno o sea malo. Así va a ser, mis hermanos. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31, en la Reina Valera contemporánea, lo voy a leer. Hechos 17, 31, dice así la palabra de Dios. Porque Él, Cristo, Dios ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió, o sea, Cristo, y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Ese día de juicio es un día de justicia, mis hermanos. Por eso debemos de estar primeramente en la justicia de Dios. ¿Cómo quiere usted encontrarse con ese día del juicio? ¿Como un día de juicio en sí? ¿O como un día de justicia? ¿Como un hombre sabio o una mujer sabia? ¿O como un hombre necio o una mujer necia que siempre sigue pensando que lo que mejor, lo que ella se le viene o lo que él se le viene a la mente es lo mejor para su vida
y no consulte al Señor. Eso la Biblia lo llama, dijimos en Proverbios 14, camino de muerte. Muchos por eso no quieren estar frente a Dios, no se quieren congregar, no quieren estar con los hermanos. ¿Por qué? Porque piensan que así pueden esconderse del juicio de Dios. Por eso no quieren escuchar nada. Uno le habla de la muerte, ¿cómo reaccionan cuando les habla de la muerte uno? Dice, no, ay Jesús, ay, toco, y hacen así. Cuando habla del infierno, ¿cómo reaccionan ellos? No, ¿cómo? No vaya a ser. Pero existe o no existe y hasta tienen dudas. No leen la Biblia. Cuando Jesús es uno de los que más ha hablado de la muerte y del infierno. No quieren enfrentar ese día de juicio ante el Señor. Cara a cara van a tener que dar. Aunque ellos digan, no creo en Dios, ¿Dios deja de existir por eso? Claro que no. Su camino y su razonamiento es un camino de muerte. Por eso la urgencia del Evangelio, mis hermanos. Porque aquí todos tenemos seres queridos, familiares, amigos, que deseamos que ese día los enfrente con justicia y no con juicio. Porque aquel día, cuando uno ya está enfrente cara a cara con el Señor, ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Ya no hay posibilidad, ay, disciplíname ahora, Señor, ahora sí te acepto. Porque cuando usted esté cara a cara, frente a frente con el Señor Jesús, por consiguiente, ya no va a haber fe, porque usted ya está viendo al Señor. ¿Y la fe cómo es? Díganlo. Es la convicción de lo que se espera. La certeza de qué? De lo que yo no estoy viendo. Como no lo estoy viendo, es por fe. Si ya lo veo, pues no es por fe. Eso ya cuando uno esté frente a frente, cara a cara con el Señor, ya es tarde, mis hermanos. Es ahora. ¿Recuerdan al rico y Lázaro? El rico ya había muerto y descendido al Seol. Ya él no tenía opción. El mismo apóstol Pablo, un siervo fiel de Dios, de los que el Señor más usó en su obra, fíjense bien qué actitud tiene Pablo ante el aguijón. Él sabía que ese aguijón era para que él no se volviera orgulloso, que su soberbia no le ganara y lo desviara como el rey Salomón a sus propios pensamientos. Y empieza a tomar decisiones que no le agradan a Dios. Vayamos todos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 en la Reina Valera. Dice así. Fíjense Pablo, qué humilde, escribiendo esto a su iglesia en Corintios. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí subraye eso es una ley de Dios también. El poder de Dios en donde se perfecciona, actúa con más injerencia, con más poder, con más magnificencia en nuestra debilidad. Por eso dice el apóstol Pablo, por eso con mucho gusto, dice esta versión, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar como acaba de expresarse el apóstol Pablo? ¿Cuántos de nosotros nos jactamos en nuestras debilidades, como hizo recién Pablo? ¿Cuántos agradecemos a Dios por mi enfermedad? ¿Cuántos le decimos gloria a Dios por mi pobreza? ¿Cuántos le decimos gracias, Señor,
por mi aspecto no tan agraciado, porque quedé huérfano, porque soy viuda, porque me desprecian, porque me hacen bullying, como dicen estos tiempos. ¿Cuántos da gracias a Dios? Pues eso es lo que está diciendo Pablo en este pasaje, mis hermanos. Yo creo que se lo pregunte realmente ahora. Yo lo hice y detecté que no eran tantas las veces. Chéquelo. Versículo 10. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, o sea, en la escasez está hablando, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Pablo la entendió, cómo funciona la ley de Dios. Él sí entendió eso. ¿Nosotros lo entendemos? Debemos de entenderlo, mis hermanos. Esto es la sabiduría de Dios. Su ley es mis aguijones, son mis enfermedades, mis debilidades. Me van a hacer más fuerte si yo acepto esa disciplina, ese trato. Porque ahí donde yo tenga esa debilidad, esa escasez, es donde Dios va a usarme con poder, su poder, con fortaleza. Recordemos el Proverbios 14:12 una vez más. Y ahora sí toma mayor claridad esta ley de Dios. Lo voy a leer en la traducción actual, en lenguaje actual. Dice así, Proverbios 14:12. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas, nos llevan a la tumba. Toma mayor relevancia y trascendencia ahora, entendiendo esta ley de Dios. Por eso, mis hermanos, si yo estoy lleno de juventud, de salud, de dinero, de fama, de poder en este mundo, ¿cuándo voy a buscar a Dios? Muchos hermanos dicen, no, si a mí Dios me bendice con mucho dinero, con casas y esto, con hacerme más guapo, más guapa, yo voy a servirle más a Dios. Yo conozco un montón de casos que no es la verdad. Debemos de entender como Pablo que nuestra debilidad es la grandeza de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es amén. Por eso dejemos de quejarnos, ¿por qué me duele tanto? Sí, ¿por qué soy tan patito feo? ¿Por qué no tengo esto y qué esto? Me falta esto, siempre estoy necesitado. Denle gloria a Dios. Eso dice Pablo. Denle gloria a Dios en la escasez, en la necesidad, en la debilidad y en la enfermedad. Gloria a Dios, dele. Y cuando le da gloria a Dios, ¿qué dice la ley de Dios? Que Él va a actuar con poder en eso. Eso es el aguijón, mis hermanos. Que no se nos olvide. Ese aguijón, abrácelo y dígale, gracias, Señor. A esa vara con clavo, dígale, un clavo más grande. Amén. No, ya no hubo amén ahí. Un poco más pequeño, ¿no? Algunos dicen, no, pues hermano, usted no sabe, sigue mejor está bien, pídelo un clavo más pequeño, pero que sea clavo, ¿no? Yo cuando estaba viendo esto realmente me acordaba de muchas cosas, ¿no? Cuando hace 20 años pues tenía más juventud y estaba trabajando en una empresa multinacional, ganaba mucho dinero ¿y qué cree que provocó eso? Pues como Salomón, uno se desvía de una manera tan engañosa, mis hermanos, tan engañosa. A mí a veces me da escalofríos el pensar de que si no me quebrantaba y no me quitaba todo, porque me lo quitó todo en un momento, en 2 momentos, así de duro era mi corazón, era cuando yo entendí realmente la necesidad. Y en esa debilidad, en esa necesidad, el Señor me levantó y había poder. Qué poder increíble, ¿no? Y yo cuando vi, yo les digo muchas veces a los jóvenes, vivan el poder de Dios.
Porque muchos jóvenes se alejan de Dios porque no viven el poder de Dios. Pero ¿saben por qué no lo viven? Porque nadie les enseña este pasaje. Este pasaje se lo conocen de memoria. Ay, 2 Corintios 12. Ay, ya sé, el hermano va a citar el aguijón. Y ese aguijón ay, creo que era epilepsia. Creo que no sé qué. Y andan diciendo pues cosas que no trascienden a lo espiritual. ¿Qué me importa si era epilepsia, si era manco o si tenía no sé qué ataques de no sé qué? No me importa. Lo importante es que era un aguijón. Y que Pablo no lo quería, ciertamente le estaba causando dolor. Pero el Señor le contestó. ¿Usted le habló de ese dolor que usted tiene? Y le dijo el Señor, le va a contestar, Pablo no tiene coronita. Ay, él es el apóstol, por eso le respondió. Busque al Señor, le va a responder también de su dolor. No lo va a dejar, ahí te mando ese aguijón. A ver cómo lo haces, súfrele. Y después ya que estés en la gloria, en el cielo, pues ahí ya te voy a decir qué era, No, como Pablo en vida ahora le va a decir, a mí me dijo. Y es cuando yo pude crecer, ya dejar de ser niño fluctuante. Empecé a crecer. A los jóvenes, ¿vieron el Proverbio 20:19? Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y yo digo amén, es verdad. ¿Cuántos los que ya peinan canas dicen, ay, me gustaría tener 30, 40 años menos? Pero es verdad. Esa fortaleza, nos acordamos de esa fortaleza, pero después decimos, híjole, ahora no puedo hacer ni un décimo de lo que hacía. La gloria de los jóvenes es su principal característica de los jóvenes, su fortaleza física, su ímpetu, su juventud. Pero el diablo se encarga de poner todas las distracciones en este mundo para desviar esta fortaleza de los jóvenes para caminos de perdición. Pone lucecitas en los caminos de perdición. Pone innumerables entretenimientos, qué sé yo, deportes, hobbies. Y aunque no practique el deporte, ahí le pone videojuegos, internet, la televisión, pone bares, antros para que se desvelen y anden tras esas cosas. Pone un montón de youtubers e influencers para que vean la buena vida, dicen. Y ellos se van por esa finta. El diablo le pone esas carnadas para que ellos agarren y como el pez por su boca mueran y se los lleven a camino de perdición. El diablo pone todas esas carnazas, toda esa carnada para poder pescar a estos jóvenes que vayan a lugares que gasten toda esa fortaleza en su juventud. Y luego nomás espera que la soberbia, la falta de experiencia de estos jóvenes haga morder el anzuelo. A los viejitos, a los que peinan canas, pues también el diablo tiene ahí preparado muchas cosas. Y fíjense que estos tiempos muchas veces jala a esas personas, a los que peinan canas, haciéndolas creer que son todavía jóvenes. Que vivan vidas que no estén adecuadas a su edad. Ay, esa es la tercera juventud. ¿Qué tercera juventud? ¿Dónde sacan esos términos psicológicos? Eso es camino de perdición. En ese mismo Proverbios, ahí en el 20:29, en la segunda parte que dice, y la hermosura de los ancianos es su vejez. La vejez no es una maldición, es la hermosura de los ancianos. Pero muchos ancianos viven como los nuevos jóvenes. Le dicen los chavarrucos algunos, ¿no? Yo conozco un montón de esos, de mis ex amigos, por ejemplo, 50 y tantos años tienen, ellos tienen 50 y tantos años, tercer divorcio, cuarto divorcio, y van a los antros y sacan, como tienen dinero, sacan novias de 20 y tantos años, sus hijas son mayores. Es tremendo. Y se andan jactando de eso en las redes sociales, cuando es camino de perdición, camino de muerte. El mismo Salomón nos enseña
que en esta vida todo tiene un momento, mis hermanos. Hay un tiempo para todo, dice en Eclesiastés 3. Por eso vivir sabiamente como Dios manda es aceptar sus tiempos y aceptar sus aguijones. Aceptar la disciplina en esta vida, no en la venidera, en esta vida, con este cuerpo que nos duele. Y decir amén, sí amén, acepto, Señor. Y entonces esa vida es la vida de sabiduría. Usted es comparable al rey Salomón cuando él llevaba una vida temerosa al Señor. Nomás que no somos famosos. Pero nuestra vida es la misma, porque esa sabiduría no es de Salomón, no es de usted, no es mía, sino parte de las decisiones en que es la fuente de bendición, el consejo de Dios, la Biblia. Esta es la analogía del consejo 26, porque esa sabiduría dice que es como la miel, buena y dulce a nuestras vidas. Eso dice que es la sabiduría del Señor, en el consejo 26 que leímos al principio. Así como la miel es dulce al paladar, la sabiduría es dulce y buena para nuestras almas. Proverbios, vayamos a Proverbios capítulo 24, versículo 14. Proverbios 24, 14. Y dice, así de dulce te será la sabiduría. Si la encuentras tendrás tu recompensa y al final tu esperanza no se verá frustrada. ¿A quién le gustan las recompensas? ¿Verdad que a todos nos gusta que nos recompensen? ¿Cuántos quieren la corona de justicia que nos dará el Señor en aquel día del juicio final? Todos queremos esa corona de justicia. Hoy es el día de salvación a los que no han entrado. No mañana, ni pasado mañana menos. El mañana no sabemos si vendrá. Últimamente hay muchos famosos que se mueren, no sé, ahí en el periódico. Y la otra vez, ayer estaba viendo que se murió una influencer muy famosa, muy bella ella, que se dedicaba a los caballos, ecuestre, ¿no? Ella, esos caballos que van saltando y no sé qué. Bueno, eso. Y se murió. Era una influencer muy famosa y ya, 26 años creo que tenía. Se murió. Ya el juicio llegó a su vida y ya no hay el mañana para ella. Eclesiastés 12:1. Vayamos de vuelta a Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, Reina Valera. Fíjense cómo dice, ya un humillado y temeroso del Señor Salomón. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes a que vengan los días malos y a que lleguen los años en que digas, vivir tanto no es motivo de regocijo. Hazlo, fíjense aquí, hazlo antes de que el sol se oscurezca y la luna y las estrellas dejen de brillar y las nubes se disipen después de la lluvia. ¿Qué significa este poema que armó Salomón en el versículo 2? Antes de que moramos, antes de que nos dé el caput y que terminemos en la tumba. Antes, dice, antes que el sol se oscurezca, que cerremos los ojos. Eso es ser sabios, mis hermanos. No podemos jugarle a querer ganarle a la muerte. Eso es de necios. Ya cuando esté viejito voy a ver si ya acepto al Señor en mi vida y a ver si ahí me convierto y ahí ya no. Solo Dios sabe el día en que morirás, en que moriré. Pero si mueres, ¿qué pasa? Ya está, ya no hay oportunidad, mis hermanos. Porque la fe en Cristo Jesús era antes de verlo cara a cara. Si mueres en tus propios razonamientos, en esas obras que llevan a perdición, entonces dice el versículo 7, entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomada y el espíritu volverá a Dios que lo dio.
O sea, el espíritu nuestro va a volver a Dios para estar cara a cara con el Creador. Y hay que dar cuentas de todo lo bueno y de todo lo malo. Ya ahí no hay arrepentimiento que valga. Todos ahí son creyentes, vamos a ponerlo de una manera. Todos ahí ya son creyentes. Ay, híjole, era verdad. La fe, mis hermanos, es creerle antes de verle cara a cara en aquel día. Estar convencidos de lo que dijo el Señor antes de que nuestro espíritu vuelva a Él y esté cara a cara con Él. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día de aceptar mi debilidad, de rendirme ante el aguijón que Dios puso para humillarme, para acercarme a Él, arrepentirme de pecados y confiar ahora sí en el Señor. Pero serán estas bendiciones solamente para la vida venidera. Estas recompensas serán solamente para la vida venidera. Claro que no tampoco, mis hermanos. Comienzan en esta vida de peregrinos. ¿Qué significa peregrinos? Que es un viajero que va camino a un lugar santo. Eso es un peregrino. Está en camino, de paso. Y el Señor Jesús, que es Dios con nosotros, Emmanuel, Él va a través de su Espíritu Santo a estar junto a nosotros en este camino ahora. Y cuando el Señor está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Ese es lo que la Biblia nos dice. Y debemos de vivir esto. Y esto es lo que, fíjense, y esto es lo que sigue. Nos engancha al siguiente consejo, el consejo 27. Vayamos de vuelta a Proverbios capítulo 24, versículo 15. En la Reina Valera, consejo 27, en Proverbios capítulo 24, versículo 15 y 16, dice así: oh impío, no aceches la morada del justo, ni destruyas su lugar de reposo. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero los impíos tropezarán en el mal. Lo habíamos visto ya anteriormente en una enseñanza, pero aquí quiero que haga un pequeño recuento, mis hermanos, de las últimas veces que en el poder de Dios fuimos levantados de enfermedades, de accidentes, de tragedias, de desastres económicos, como a veces la pérdida de un trabajo, la quiebra de la empresa suya, o de ser abandonados, de la muerte de un ser querido. ¿De cuántos? Haga un recuento en su vida. ¿Cuántas veces el Señor lo hizo levantar de eso? ¿De cuántos aprietos nos ha sacado el Señor? Hay que hacer a veces este recuento. Yo diría todos los días, porque ese es el corazón agradecido. El corazón que no es agradecido no hace este tipo de recuentos, porque nomás anda viendo lo que no tiene. Justamente lo contrario, lo que el diablo quiere, lo contrario de la ley de Dios que el apóstol Pablo nos explicó en 2 Corintios 12. Nomás andamos viendo, ay, ¿por qué el Señor no me quita esto? ¿Por qué me duele? Porque primero quiere que le agradezcas, que le des gloria a Dios ahí en medio de la necesidad y la dificultad. Por eso mismo, o no confiamos en el poder de Dios. Cuán bueno ha sido el Señor con usted, mi hermano, mi hermana. Cuán bueno ha sido con nosotros en esta última semana. Póngase a pensar. En este día de hoy incluso, cuente todas las veces y dele gloria a Dios por todo lo que hizo y todo lo que está haciendo en su vida. Mire, la protección del Señor viene aquí. Mire, versículo 15. No hagas planes malignos contra el justo, ni tampoco saquees su casa. O sea, en los que somos los justos, ¿no? Los que estamos bajo la cruz de Cristo, bajo la sangre del Cordero. Tenemos esta protección. Esta es una advertencia a los violentos, a la gente mala, perversa,
que quiere meterse contra los hijos de Dios. En Mateo 26, 24, el Señor profetizó de lo terrible que será el futuro de aquella persona que lo traicione. Dijo, pero ay de aquel que me traicione, más valdría no haber nacido. Fíjense, eso es lo que profesó el Señor de Judas que lo traicionó. Porque ciertamente hay maldición para los que hacen mal a los justos, mis hermanos. Acuérdense del primer homicidio registrado en la Biblia, a Caín y Abel. Desde el principio, ¿qué pasó? Bueno, Caín, mataste a Abel, listo. No, Dios dijo, hay maldición aquí, porque hiciste un mal a un justo, a un hijo mío. Porque escrito está, pero los impíos tropezarán en el mal. El consejo 27, ahí en Proverbios 24, 16, ¿qué dice? Pero los impíos, los malos, los hacedores de maldad van a tropezar en ese propio mal que hacen. Proverbios, ahora vayamos a Proverbios 26, 27. En la traducción viviente lo voy a leer. Proverbios 26, 27 dice, si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, sino a ti. ¿Cuántos tenemos temor de Dios? ¿Cuántos decimos que es palabra de Dios? Tenemos que empezar a entender que no existen cristianos tramposos, que no existen cristianos que andan planeando violencia o hacer algún mal a otro. Muchas iglesias se dividen, se separan y hay peleas y pleitos. ¿Sabe por qué? Porque justamente no entienden estas reglas de Dios, este consejo de Dios, esta advertencia que dice que si tú haces una trampa, que tiendes una trampa a otro, que quieres que otro tropiece, le pones ahí algo, una roca, a ver qué pasa por aquí, le cae la roca y tómale. Al fin y al cabo esa persona estaba haciendo algo malo, se lo merece. No, dice el Señor, acá no habla de causas, habla del corazón del hombre. Y dice que eso no es lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Proverbios 12, 13, fíjense, toda la palabra no se contradice y habla una misma cosa en un unísono. Proverbios 12, versículo 13 en la Reina Valera dice, el impío se enreda en sus labios pecadores, pero el justo logra salir del aprieto. Esto es lo que en resumidas cuentas nos muestra el consejo número 27. Son dos mundos totalmente diferentes, mis hermanos, opuestos en esencia. Porque dice, tú eres cristiano, pero andas tendiendo trampas, andas hablando chismes, hablas por detrás de la otra persona, estás armando un grupito para hacerle bullying, para tenderle una trampa al hermano. Entonces, ¿en qué mundo vives? ¿Eres de los justos, de los que se humillaron ante Dios, se arrepienten de pecados? ¿O eres de los del mundo que no tienen temor de Dios? Los impíos se enredan en sus labios pecadores, dice, pero el justo logra salir del aprieto. ¿Cómo debemos de ser? ¿En qué mundo debemos de estar? Porque son mundos totalmente opuestos y diferentes. En Proverbios 29, 27, fíjese otro proverbio, en el capítulo 29, versículo 27, se me fue. 27, en Reina Valera, abominación es a los justos el hombre inicuo, malo, violento, y el de los caminos rectos es abominación al impío. ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando de conflicto entre dos mundos. Abominación en el hebreo significa que representa algo repugnante, una asquerosidad. ¿Asqueroso qué es? Algo que causa asco, algo que es repulsivo moralmente o físicamente. O sea, es algo que nos causa, causa asco. Eso es lo que está hablando de abominación. Y para Dios algo abominable es
Justamente eso, mis hermanos, que no sigan sus consejos y sigan la propia idolatría de sus corazones, siguiendo sus propios razonamientos, quebrantando el primer mandamiento de Dios, que esa es la abominación más grande, porque tenemos ese ídolo en nuestros propios razonamientos, pensando que vamos a camino de bien, pero estamos yendo para lo malo. Pero estos mundos son mutuamente excluyentes. Esto quiero que quede bien claro con la enseñanza de hoy. No son mundos que se van acoplando, que hay una parte intermedia en donde hay grises, que se van mezclando. No, está tajantemente separado, mis hermanos. Son mundos mutuamente excluyentes, se excluyen, se rechazan, son abominables, se dan asco mutuamente. Cuando uno viene al Señor, ¿qué pasa con sus amigos del mundo? Pues ya empieza, usted está loco. Y este no sé qué, ni este no sé qué. Y a nosotros no nos gusta estar en eso. Que están ahí tomando, diciendo maldiciones. Pasa una muchacha y les dicen de todas las cosas. O sea, hipócritas, falsos, adúlteros de corazón y también físicamente. Eso es lo del mundo. Y a mí eso ya me da asco. Porque yo he decidido estar en esta parte de los que somos sabios. Mis hermanos, esto es importante. ¿Por qué se excluyen y por qué son opuestos? Porque uno habla del pensamiento de Dios y otro es el pensamiento o doctrinas de hombres. Y las doctrinas de hombres que dice la Biblia son doctrinas de demonios. Está la influencia del diablo y sus secuaces detrás de todos los pensamientos y filosofías de hombres. Por eso nunca puede haber amistad. El apóstol Pablo dice bien claro, ¿puede ser amigo Cristo con Belial, o sea, con el demonio? ¿Pueden ser amigos? No. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estoy yo en este mundo? Y con esto terminamos. En el siguiente consejo, el 28, mis hermanos. Usted va a poder saber en qué lado está. Consejo 28, Proverbios 24, 17. Proverbios 24, 17 en la Reina Valera dice, no te alegres cuando caiga tu enemigo y cuando tropiece, no se regocije tu corazón. No sea que lo vea el Señor y le desagrade. ¿Qué cosa le desagrade? Mi corazón. Y se aparte de él su enojo. Miren cómo lo dice en la palabra de Dios para todos. Vamos a volver a leer el consejo 28 en Proverbios 24, 17, en palabra de Dios para todos, y dice así, no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni festejes su desgracia, pues al ver eso el Señor no lo aprobará, y entonces decidirá ayudar a tu enemigo. Fíjense, la Biblia, el consejo de Dios, nos llama a estar siempre aprobados delante de Dios. Segunda de Timoteo, no lo busque. Versículo conocido, capítulo 2, versículo 15, que dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Esa es la manera. Nosotros nos tenemos que presentar siempre a Dios aprobados. Y Dios acá nos señala en qué mundo estamos. Fíjense, cuando este consejo 28, ciertamente nos va a confrontar, mis hermanos, porque todos tenemos enemigos, todos tenemos gente que nos daña o que nos hace mal, algunos de manera recurrente. Pero ¿cuál es la actitud de mi corazón? ¿En qué mundo estoy? ¿En el mundo del pensamiento de Dios o el mundo de la doctrina de hombres, doctrina de demonios? Aquí con este consejo voy a saber y no voy a ser engañado por mi corazón. Cuando mi enemigo, la persona que me hizo daño, que me traicionó, que me robó, que me quitó un negocio, los clientes, incluso a mi familia, ¿cuál es la actitud que dice el Señor que debemos de tomar? ¿Cuál es? De no ponernos contentos y festejar en la desgracia cuando él le vaya mal. Qué difícil, ¿no? Qué difícil.
Por eso esa es nuestra debilidad. Y en nuestra debilidad, ¿quién nos da el poder para poder hacerlo? El Señor. Ya nos da el consejo. Ya nos dio el consejo ahora. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Agarramos ese consejo y lo vamos a confrontar con nuestro corazón y vamos a decir, híjole, no, esto no lo puedo hacer. El Señor es amor, es bueno y yo, aunque no lo haga, no importa. ¿Se va a dejar engañar así con su propio corazón? ¿O va a decir, no? Si el Señor me lo dice, esto es para mi beneficio. Él quiere que yo haga ese bien. Que por medio de mí esa alma que me ha causado tanto daño a mi vida, quizás se salve. Chéquelo bien, mi hermano. Porque Dios, todos nos ha puesto gente así que nos ha causado mucho daño en nuestra vida. ¿Les estamos extendiendo nuestra mano, como el Señor aquí dice, o estamos festejando en su cara, riéndome? Te dije, por eso te va mal, porque por incrédulo, porque no eres cristiano y porque así yo te dije, vas en camino de perdición, te vas a ir al infierno a morir y a quemarte eternamente. ¿Esa es la manera del cristiano? Claro que no. No lo diga de esa manera. Esa no es la manera del Señor. Claro, hay que confrontarlos con la verdad de Dios, como hoy lo hicimos. El infierno existe. Dios habló mucho, pero hay que hacerlo con tacto y sentido. Cuando yo deseo o me gozo del mal que le ocurre al otro, inmediatamente yo me transformo en el injusto. La persona que Dios aborrece y abomina y detesta, se asquea al Señor de eso. ¿Se dan cuenta? No es que el Señor anda cambiando. Ya estás así, soy bipolar, dice el Señor. No, su ley es justa, es transparente. Y por eso cuando nosotros empezamos a tener un corazón diferente al de Él, ahí es cuando la maldición llega a mi vida. Pero si Él la regó, si Él me causa mal, dejemos que el Señor pague por nosotros. No queramos tomar nunca la justicia, ni siquiera en nuestros corazones. Eso es lo que hoy nos está enseñando el Señor. Es que yo no le hice nada, pero ¿qué pensabas en tu corazón? ¿Qué pensaba yo en mi corazón? Mira, le pasó algo. Ay, qué bien, gloria a Dios. Gracias al Señor. Y por fuera, ay, vecina, se le rompió la música que siempre me molesta la noche, pero... Cuidado, mis hermanos. Eso es lo que el Señor nos está confrontando con eso. A mí me confrontó con muchas cosas. Ya saludo con más ganas a mi vecino de atrás. Dios lo bendiga, pero realmente corazón se lo dije, ¿eh? Porque ¿cómo vamos a engañar a Dios? No lo podemos engañar. Guardemos nuestro corazón y deme chance, voy a mencionar, porque fíjense, el consejo 29, ya casi terminando, tiene que ver con esto. ¿Cómo nos aconseja en el consejo el Señor para que nos guardemos? Consejo 29, el anteúltimo. Proverbio 24:19, Reina Valera dice, no te enojes por causa de los malignos, ni sientas envidia de los inicuos, porque los malvados no tendrán buen fin. La lámpara de los impíos se apagará. Entonces, ¿qué andamos festejando que le vaya mal a alguien que nos causa daño? Ja, te lo mereces en el corazón, ¿no? No lo decimos, no lo expresamos. ¿Por qué lo hacemos si sabemos que van a ir eternamente al infierno? Eso a Dios no le causa alegría. Y usted como hijo de Dios no debe de causarle alegría tampoco. Los malvados que practican el pecado, que le causan mal a usted y a su vida y a su familia, Dios no se alegra de ese mal que ellos causan, pero tampoco se alegra de que usted se alegre, de que cuando a ellos les vaya mal, usted ande contento por eso. Tenemos que guardar nuestros corazones, mis hermanos. Usted tiene que tener un corazón como su Padre que está en los cielos, para que su Padre que está en los cielos vea su corazón y lo recompense. Amén. Esa es la manera de andar como buenos peregrinos, con la guía del Espíritu, recibiendo de bendición en bendición. Delicias a tu diestra para siempre desde ahora, mis hermanos. Esa es la manera, mis hermanos, que no se nos olvide el corazón del Padre. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén.
Oremos. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú hoy nos has confrontado una vez más con tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra nos confronta con nuestra maldad, con nuestros razonamientos que nos hacen pensar que estamos bien, pero estamos mal. Señor, gracias, porque esta palabra de vida es como ese aguijón de amor que tú tienes preparado para nosotros. Perdónanos por quejarnos tanto de los aguijones, de las varas con clavos, Señor. Sabemos que tú eres un Padre bueno, un buen pastor. Ayúdanos a seguir como ovejas tuyas, a no ser ovejas rebeldes, sino ser ovejas dóciles, sumisas a ti, mi Dios, a tu palabra, a tu consejo, mi Dios. Señor, queremos tener un corazón como el tuyo, en que a pesar de que cuando éramos enemigos tuyos, te transgredíamos, te ofendíamos, tú igual moriste por nosotros en la cruz. Queremos tener ese corazón que da su vida por el enemigo. Queremos ser más como tú, Señor. Queremos ir por tus caminos, Padre. Oh Señor, guíanos. Cuando el apóstol Pablo en su vejez estaba en Roma y empezó la persecución, morían muchos hermanos cristianos de una manera atroz, comidos por leones, quemados vivos. Y le dijeron al apóstol Pedro, un apóstol que peinaba canas, que se escapara. Y él así lo hizo. Y cuando iba por aquella famosa Vía Apia, tú lo confrontaste. Te le apareciste en aquella madrugada, Señor. Y él vio tu figura que venía hacia él cuando él escapaba de la persecución en Roma. Y dijo: Quo vadis, Domine? Quo vadis, Domine, que significa ¿a dónde vas, Señor? Porque lo reconoció y era el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro: voy a Roma a morir en la cruz. Y Pedro le dijo: Señor, ¿otra vez vas a morir en la cruz? Y el Señor se dio vuelta y siguió su camino y le dijo: voy a morir por ti. Fue cuando Pedro fue confrontado que estaba en camino incorrecto, camino de perdición, a pesar de que él era un siervo que estuvo sirviendo toda su vida a Dios. Y lo redarguyó y le puso contra el aguijón. Y Pedro eligió el aguijón. Él regresó y volvió a Roma y fue martirizado, crucificado en la cruz. Señor, ese es el ejemplo, Padre, que nosotros debemos de seguir. Tú dejaste ejemplo, tus apóstoles dejaron ejemplo. Señor, ayúdanos a poder seguirlo también. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios le bendiga, mis hermanos.